el de vasto poder soberano, hondo oído, y de furia tenía los negros redaños henchidos, y tal le ardían los ojos como relámpago. Y lo primero a Calcante le habló Maltorbo mirando. Maltorbo es una palabra, son las palabras que inventa García Calvo constantemente, igual que Homero. Lo que pasa es que en castellano es más difícil que en griego, sinceramente, ¿no? Dice, ay, adivino de mal, nunca cosa me has dicho de agrado, siempre en tus mientes te gozas los males en anunciarlos. Y ahora, cantando del cielo, la voz dices ante los dánaos que ya, por lo que Apolo les da duelos tantos, es porque yo, por la niña Criseide, el rescate preclaro no quise tomar. Que aun antes que Clitemnestra, y ahora lo curioso es que de repente Agamenón habla de la cautiva en un tono que realmente llama la atención, ¿no? Porque no es que la quiera simplemente porque es un objeto sexual, una esclava sexual, sino porque hay algo más entre Agamenón y ella, ¿no? Porque dice literalmente, con lo que hablábamos ayer de Clitemnestra, esto quizás se entienda mejor, ¿no? Que aún antes que a Clitemnestra más alto, mi esposa de ley, la estimo, pues no le cede ni palmo en porte, ni en condición, ni en seso, ni en sus trabajos. Ni en seso, o sea, inteligencia, ¿no? Es una cosa bastante curiosa. Ah, pero a mí prestadme otro don, no quede yo privado, yo solo entre los argivos, mirad todos, pues, lo que ha de venirme por dádiva a cambio. Y entonces Aquiles se levanta y se produce el agón. El agón, el enfrentamiento, la competición entre Aquiles y Agamenón en el contexto de la asamblea, que es el sentido originario de la palabra. Y le dice Agamenón a Aquiles, no más, divino Aquiles, así te lo sigas guardando, por bravo que seas, que no te me escurres ni te he de hacer caso. ¿Qué? ¿Quieres para tu presa guardar que me quede yo falto? Sentado sin más, y me mandas librar lo que es mi regalo. Sí, si otra presa me das, o me dais los aquivos fortialentados, ¿no? Justa, que venga a mi gusto a valerle a la otra por cambio. Entonces Aquiles se levanta, y mirándolo torvo le habló Aquiles, pie raudo. Ah, mi fe saco de desvergüenzas, le llama. Ánimo avaro, cómo tu voz va a acatar ningún aqueo de grado, sea en ruta que hacer o en salir contra hombres al campo. Pues no vine yo por mor de los troyanos aquí a combatir, porque a mí no me deben culpa ni daño, pues nunca mis bueyes robado me han, ni tampoco caballos. No, sino vine a darte a ti gusto acudimos, gran malosado, honra a ganarte a ti, ojo de perro, le dice, y a Menelao, a costa de Troya, que de ello te da poco duelo y cuidado. Que ya hasta arrancarme mi presa amenazas tú por la mano, por la que mucho bregué y que los hijos de los aqueos me han dado. Nunca mi presa a la tuya es igual. Pues de que a fin se viene a reparto, a ti presa mucho mayor, mas yo, lo poco y lo grato, me voy a mi nave a llevar cuando ya de guerra me canso. Mas ahora, Aftía, a su patria, me iré, porque mucho es más aguisado volver con las córvigas naves a casa, y más no me hallo para aquí yo, sin honra, ganarte a ti, hacienda y abastos. Y Agamenón le contesta, claro, y ahí está el agón ya, permanentemente, uno, y no cesa, uno contesta al otro, otro contesta al uno, y entonces así respondía Agamenón, señor de vasallo, dice, huye en buena hora si gana te da, lo que es yo, ni por caso te he de rogar quedarte por mí, otros hay a mi lado, sin ti que honra me den. Y me eres de reyes criados del cielo tú el más odiado, pues siempre porfía y peleas y guerra es todo tu agrado. Si eres tan fuerte, un Dios el ser tan fuerte te ha dado. Vuelve a tu patria con tus compañeros y barcos, que duelo a mí ni cuidado de lo que rabies me da. Pero así es lo que te amenazo, como a Criseide a mí me la está quitando Apolo,
bien que la dejaré partir, pero a tu tienda a llevarme a Briseide, cara de encantos, yo mismo a tu presa he de ir, a fe de que veas bien claro cuánto estoy por encima de ti y a otros tengan reparo de hablarme a la cara así y conmigo andarse igualando. Le recuerda quién es, Agamenón a Aquiles. Y no para, el Agón sigue. Tal dijo, y le entró a Aquiles furor, y en su pecho bellasco se le quedó el corazón entre dos partidos temblando. O si la daga buida de al pie del muslo tirando alzar a todos en pie y a la Atreida allí degollarlo, o si la hiel retener y ponerle freno a su ánimo. Y mientras que tal en sus mientes y pecho Aquiles estaba dudando, y ya de la vaina la gran espada tiraba, allí cielo bajo Atenea acudió, la enviara ama Hera, la de cándidos brazos a ambos queriéndolos bien, por igual cuidosa de ambos. Es Atenea la que para a Aquiles. O sea, el dios resuelve el Agón. Esto es exactamente lo que vamos a ver en el teatro y en la asamblea de Atenas ahora mismo. Es decir, cuando el comportamiento humano llega a un punto en el que parece que no hay salida, que no hay retorno, un dios interviene, Atenea en este caso, mandada por Hera, la esposa de Zeus, que está preocupada por los dos, porque Agamenón y Aquiles son dos de los personajes humanos a los que ella más quiere, y Atenea lo detiene. La cuestión es que aquí, en Homero, esto es lo normal. El hombre no es consciente de su propia libertad ni de su propia individualidad. Es un juguete en manos de los dioses, pero en la Atenas del siglo V esto ya no era así. O sea, el hombre es perfectamente consciente de su libertad. En cualquier caso, cuando Aquiles es convencido por Atenea, no en un diálogo, sino porque Atenea le sujeta la mano sin que Aquiles se dé cuenta, el párrafo termina con una intervención de Aquiles en que habla Agamenón en estos términos, ¿no? Odre de vino, cara de can, corazón de cervato, le llama. Nunca a la lid salir a la par de tus gentes armado, ni a una avanzada acudir con los aquivos de rango te has en tu alma atrevido, y ahí se te atisba el mal lado. Claro, es mucho mejor por el ancho campo a los dánaos ir arrancando la presa quien quiera que te hable al contrario. Rey come pueblo tú, le llama. Rey come pueblo. O sea que esto es un adjetivo que luego utilizarán algunos miembros de la asamblea ateniense, ¿no? Rey come pueblo tú, porque en viles reinas vasallos. Bien puede Atrida que hoy hayas tu ultraje último o salvo. No, sino aquí te lo digo, y lo haré en gran jurado, a fe de este cetro, que una vez de Aquiles vendrá añoranza a los dánaos. Y entonces por nada podrás, por más que amargado cura hallar, de que muchos ante Héctor, plaga de humanos, caigan muriendo. Y a ti te remorderán los redaños, rabiando de haber al mejor de los griegos mal estimado. Y Aquiles es perfectamente consciente de que es mucho mejor que él, pero tiene que aguantarse. Igual que Heracles ante Euristeo, igual que tantos otros, ¿no? Bueno, quiero decir, como veis, que la palabra Agón tenga su origen en la asamblea, y esta es la primera asamblea de la que tenemos noticia, ¿no? En la literatura griega, este enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón, pues lo que nos hace es ver efectivamente cuál es la evolución de la palabra. El enfrentamiento en el contexto de la asamblea debía llegar a tales niveles. Hay otros ejemplos en la Ilíada, incluso de gente común que se enfrenta a Agamenón o a los monarcas, digamos, micénicos, ¿no? El enfrentamiento debía llegar a tales niveles que al final la palabra dejó de significar asamblea para significar enfrentamiento, para significar competición, ¿no? Para certamen en todos los sentidos, ¿no? Y el sentido de asamblea se fue perdiendo poco a poco para que el campo semántico, digamos, de la palabra se centrara no en el contexto en el
en el que se celebra el agón, que es la asamblea, sino del propio agón, que es el puro enfrentamiento, ¿no? Y para terminar, el texto que no encontraba ayer... ¿Es decir, los versos? ¿Perdón? ¿Los versos? Sí, los versos. Esto es el canto sexto, no, perdón, el canto segundo, pero claro, voy a comprobar. Es el canto primero, porque es decir, la peste. El párrafo entero empieza con la peste, que es en el canto 1, verso 53, y a partir de ahí se va desarrollando toda la escena que os estoy viendo, ¿no? En el canto sexto, que es cuando Aquiles y Héctor y Andrómaca, su esposa, el troyano, se despiden, ayer os decía que Homero es el que transmite, digamos, toda esta ideología, ¿no?, que hay detrás de la sociedad agonística, patriarcal. Y después de la despedida de Héctor y Andrómaca, que es uno de los pasajes más emotivos de la Ilíada, quizá el único, junto con el encuentro entre Aquiles y Príamo, el padre de Héctor, al final de la obra, después del diálogo emotivo entre Andrómaca y Héctor, que es uno de los párrafos cumbre, en mi opinión, de la literatura griega, al final los dos se despiden. Y entonces, en un momento dado, Héctor corta ya la conversación porque tiene que salir al campo de batalla y sencillamente dice: «Mas Ea, vete a tu casa ya y allí atiende a tus obras», le dice a Andrómaca. El uso, la rueca, el telar, y ordena a las servidoras que hagan la jera avanzar, que a los hombres la guerra nos toca, a todos, y a mí el que más, los que son nacidos en Troya. 4 versos, está bien claro, ¿no? Lo mío es la guerra, lo tuyo es la rueca, el uso, el telar, que avance la tarea en la casa, ¿no? Y el párrafo, ¿no?, termina: «Tal en hablando, tomó el claro Héctor el yelmo de Torna», el yelmo, el casco, y lo había dejado en el suelo porque su hijo, que es un bebé y lo tiene el aya en brazos, se asusta, ¿no?, de ver la pinta, ¿no?, del padre con el yelmo. Y entonces es como si por un momento, al quitarse el yelmo, Héctor dejara de ser quien es, pero cuando acaba la conversación vuelve a ponerse el yelmo, ¿no? El yelmo de Torna, el corcelicrespo, dice García Calvo, es decir, el de crin de caballo, ¿no?, el corcelicrespo. Y camino a su casa iba yendo la esposa, los ojos atrechos volviendo, en florido llanto llorosa. Que luego, que ya a las mansiones hermosas llegaba de Héctor, el mataguerreros, a muchas halló servidoras en casa. Y ya ella, principio del llanto, abrióles a todas. Tal ellas plañían por Héctor, aún vivo, en salas y alcobas, pues no pensaban que salvo de guerra iba nunca a volver, escapando de las aqueas fuerzas y tropas. Porque todo el mundo sabe que Aquiles y Héctor tienen que encontrarse, ¿no? Y todo el mundo sabe que Aquiles es un guerrero invencible, ¿no? Prácticamente. En fin, quiero decir que ya desde el principio, es decir, desde Homero, la cosa parece bastante clara, ¿no? Claro, en el siglo V a.C., esto que acabo de leer está escrito a finales del siglo VIII, es decir, entre estos textos, ¿no?, y los que vamos a ver hoy en el teatro, en el desarrollo del teatro ateniense, pues han pasado aproximadamente unos 300 años, ¿no? Y en esos 300 años la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? En la antigua Grecia han pasado cosas muy importantes, es decir, el descubrimiento de la individualidad, cosa que no existe en Homero, y por tanto, como segundo paso, de la libertad, y por tanto el sentido de las palabras que Homero ignora por completo, como conciencia, como consciencia, como responsabilidad, que son naturalmente consecuencias de la libertad. Dado que Homero entiende en el siglo VIII que el ser humano no es libre, vamos, no es que entienda que no es libre por ninguna razón, es que ni se plantea que pueda ser libre.
porque el ser humano no es un individuo, el ser humano forma parte de un clan y el contexto de la pertenencia a un clan, lo que le importa a Agamenón y a Aquiles, al fin y al cabo, no es tener o no tener a Briseida o a Criseida. Lo que le importa es si su timé, si su honor queda dañado delante del clan, que es el ejército expedicionario de Troya. Pero ni siquiera son libres de sacar la daga y degollar a Agamenón por parte de Aquiles, porque es Atenea, como habéis visto, la que lo para, ¿no? Aquiles ni siquiera es consciente. No es que Aquiles vea a Atenea que le dice párate, no, es que Aquiles no actúa porque un dios se lo impide. Pero en el siglo V, ayer lo veíamos leyendo a Medea, Medea es perfectamente consciente de la brutalidad del acto que va a hacer, pero no le echa la culpa a ningún dios. No es ningún dios el que la impele, ¿no?, a matar a sus hijos, es ella, es su fimos, en pelea con su logos, es decir, con su razón. Bien, como lo que yo pretendo hoy es hacer una comparación entre, por lo que decíamos ayer o antes de ayer, ya no sé, me da la impresión de que llevo un mes aquí, o sea, lo que decíamos de que las leyes de la historia funcionan absolutamente o de manera muy parecida a las leyes que rigen nuestra propia vida. Pues lo mismo que al comienzo es Homero la referencia, en el siglo V, que es el siglo en el que en Atenas se desarrolla el sistema democrático, la literatura que nos ofrece el mejor testimonio de ese desarrollo es el teatro. Cuando uno se pone a estudiar lo que pasa en el siglo V en Atenas, tiene dos referencias a las que acudir. Una es Tucídides, el historiador, y la otra es el teatro. El pensamiento filosófico, Platón, que es algo posterior, etc., es muy incompleto, porque lo que conservamos de los filósofos que estaban detrás del gobierno, sobre todo de Pericles, pero no solo de Pericles, porque la democracia ateniense, Pericles es el último eslabón. La democracia comienza en el siglo VI a.C. con las reformas de Clístenes, y después esa democracia es desarrollada por Temístocles, ¿no?, después por Efialtes, ¿no?, y finalmente Pericles, en la última treintena, digamos, de los últimos 30 años del siglo V, que es la época de la guerra del Peloponeso. Poco antes, Pericles intenta, digamos, consolidar el régimen democrático y abiertamente se considera un seguidor de Efialtes, ¿no?, un continuador, de Efialtes, que es un demócrata radical que es asesinado en Atenas. Es uno de los pocos casos en los que se produce esto. Pero el sistema democrático se va desarrollando en la medida en que se va desarrollando el teatro de Esquilo primero, de Sófocles después y de Eurípides finalmente. Claro, yo decía el otro día, la historia para los griegos tiene un sentido dramático. Y esto es lo que conviene explicar al principio de mi intervención, ¿no? El mito es el argumento del teatro ateniense. Un poeta trágico griego ateniense no se puede salir del mito. Es decir, un poeta no puede presentar en escena algo que no esté contenido en un mito. Por tanto, el argumento teatral, el argumento que ven desarrollado en escena los espectadores de Atenas, es un argumento que conocen. Lo que no conocen es cómo va a enfocar el autor, quien sea, el desarrollo de ese mito. Pero no te puedes salir de ese mito. Evidentemente, Esquilo eso ni se lo plantea. Sófocles quizá dude, pero lo que decíamos ayer en la conferencia es que Eurípides finalmente trasciende el mito. Y lo trasciende porque se le queda pequeño, digamos, para desarrollar lo que Eurípides pretende en escena, que es la fase final de la democracia ateniense, es decir, el desencanto. El desencanto, la constatación del fracaso, ¿no?, de un sistema político que lo prometía todo en un principio, pero que finalmente se desmorona por la propia dinámica, ¿no?, del sistema, como vamos a ver.